Muy buenos días. Gracias por estar de nuevo con nosotros en este hermoso domingo, una mañana que el Señor nos ha regalado para que juntos lo alabemos y glorifiquemos su nombre escuchando su palabra. Gracias por abrirnos las puertas de sus hogares. Los saludamos con mucho cariño. La palabra del Señor dice: pueblos todos bendigan a nuestro Dios. Hagan oír la alabanza, la voz de su alabanza. Él ha protegido nuestra vida, ha evitado que resbalen nuestros pies. Pero Dios sí me ha escuchado, ha atendido a la voz de mi plegaria. Bendito sea Dios que no rechazó mi plegaria ni me negó su amor. Padre amado, gracias por venir a nuestro encuentro en esta mañana y gracias por escuchar nuestros gritos de auxilio. Gracias por venir en nuestro socorro. Gracias por escuchar nuestra oración, poner atención a nuestras palabras. Gracias por no negarnos tu amor. En esta mañana nos rendimos delante de ti como Dios majestuoso y soberano de toda la creación que tú eres, y te rendimos honor, loor, adoración y alabanza a ti solamente, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias. Les pido por favor que abran sus Biblias en el libro de Romanos, la carta del apóstol Pablo a los Romanos. Vamos a ir a Romanos 8, los versículos 24 al 28. La palabra de Dios dice así: porque fuimos salvos con esperanza. Pero una esperanza que se ve no es esperanza, pues ¿quién sigue esperando lo que ya ve? Pero si esperamos lo que no vemos, con perseverancia lo guardamos. Y asimismo también el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, porque no sabemos cómo debiéramos orar, pero el Espíritu mismo intercede con gemidos indecibles. Y el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas ayuden para bien a los que lo aman, esto es, a los que son llamados conforme a su propósito. Bendita, eterna sea la palabra del Señor, por siempre y para siempre. El título del mensaje está aquí, delante suyo. No pase por alto el mensaje de Dios en tiempos de adversidad. La semana pasada habíamos hablado de cómo tenemos que reaccionar y manejar las adversidades cuando ellas persisten. Y ahora vamos a ver en la misma línea de pensamiento que en medio de esas situaciones adversas hay un mensaje de Dios para usted y para mí. Y en medio de alguna situación difícil por la que usted estuviera pasando en este momento, quizás haya escuchado a algún amigo suyo, bien intencionado por cierto, que le dijo: anímate, que Dios nunca desperdicia los sufrimientos. Y yo me pregunto, ¿es esa declaración verdad? ¿Es eso verdad? ¿Es cierto que Dios redime nuestro dolor producido por situaciones difíciles e inesperadas? La Biblia nos asegura que Dios usa nuestras imperfecciones, nuestras desilusiones y nuestros errores de maneras redentoras. Y sabios son aquellos que someten sus más profundos lamentos a aquel que promete redimirlos. Es verdad, es verdad, Dios nunca desperdicia ningún sufrimiento de sus hijos. Hay una cita que alguien dijo y dice así más o menos: cuando Dios quiere hacer una tarea imposible, Él toma a una persona difícil y la quebranta. Cuando Dios quiere hacer o llevar a cabo una tarea o una misión difícil e imposible en alguien,
Dios toma a ese alguien, a ese corazón terco y lo quebranta. Estas no son palabras bien recibidas en una cultura como la que estamos viviendo en estos tiempos, una cultura egocentrista donde la gente cree que todo gira alrededor del yo, de lo mío, de mis planes, de mi voluntad, de mis deseos, cuando la realidad es que la vida no trata de eso. El Señor debe ser la razón de nuestra vida, especialmente si usted y yo somos creyentes en Cristo. Cristo debe de ser la razón de nuestra vida. Y el plan de Cristo, su plan, debe ser el que nosotros tengamos que seguir. Ahora bien, tengo que advertirles que el plan del Señor a menudo no deja de sorprendernos. El plan de Dios es sorprendente. ¿Por qué digo que es sorprendente? Porque en ocasiones ese plan de Dios incluye quebrantamientos. Y eso es precisamente lo que Dios hace. Él nos quebranta para llevar a cabo su voluntad, la voluntad de Él a través nuestro. Cuando digo esto, tengo que mirar a mi propia vida. Y les tengo que decir que en los años que han pasado, he llegado a experimentar en mi vida una buena medida de ese quebrantamiento que estoy hablando. Aunque quizás mi quebrantamiento no se iguala a la intensidad del quebrantamiento que ha soportado cualquiera de ustedes que en estos momentos me está escuchando. Pero la realidad es que no conozco ni una sola persona que haya caminado con Cristo o que esté caminando con Cristo y que al mismo tiempo no haya sido quebrantado por Dios. No conozco. Por lo tanto, eso me lleva a decir, sin temor a equivocarme, que el quebrantamiento es una parte esencial del plan de Dios. El quebrantamiento está presente en el plan de Dios. El quebrantamiento toma lugar en la vida de todos nosotros, aunque yo no sepa cómo ni cuándo ocurre. Pero lo que sí sé es que Dios nos moldeará a ustedes y a nosotros aquí a la imagen de su Hijo Jesucristo, y lo hará de una u otra manera. Pero la verdad es que Él sí lo hará. Y en esta mañana me gustaría conversar con usted, me gustaría hablar con usted acerca de esas cosas inesperadas que ocurren en nuestras vidas y que en muy raras ocasiones son culpa nuestra. Simplemente nos ocurren y nos impactan profundamente cuando suceden. Y al menos que entendamos que todas esas cosas son para nuestro bien y para la gloria del Padre, las vamos a resentir. Y no solamente que las vamos a resentir, sino que las vamos a resistir también. Y si es posible, las vamos a negar, como que nos hacemos los locos, como que no está ocurriendo nada de eso. El que nos beneficiemos de esos infortunios que son parte del plan de Dios dependerá en gran manera de nuestra habilidad para poder ver y oír lo que Dios quiere decirnos a través de esas situaciones adversas. Y situaciones, de nuevo digo, que nos van a producir dolor, nos van a quebrantar. Situaciones que nos harán preguntarnos si debemos continuar haciendo lo que estamos haciendo. Quebrantamientos que nos harán preguntar si debemos de seguir confiando en la gente, aun a pesar de que en algunas ocasiones nos han decepcionado y no diga traicionado también. Pues vamos a materia, y me gustaría primero, antes de llevarlos al pasaje que leímos en Romanos 8, quisiera que por favor me acompañen a 2 de Corintios 4, versículos 8 y 9. 2 de Corintios 4, 8 y 9. No importa la versión que usted tenga abierta,
la versión de la Biblia que usted tenga abierta en estos momentos, use esa. Yo tengo aquí la Nueva Traducción Viviente, pero no importa cuál usamos, la palabra de Dios es la misma. Leo así: estamos atribulados en todo, pero no angustiados. Luego dice Pablo: perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no desamparados, abatidos, pero no destruidos. Bien, quiero que usted observe de nuevo esas palabras que es subrayado. Atribulados, eso significa que estamos presionados en todo, por todas partes, en el área económica, en el área emocional, en el área física de la salud. Nos sentimos presionados aún en el área de la fe, de nuestra fidelidad a Dios. Estamos presionados en todo. Luego dice perplejos. La semana pasada yo expliqué esta palabra, espero que usted se acuerde todavía. Quiere decir anonadados, boquiabiertos, quiere decir desconcertados, quiere decir confundidos, desorientados, sin saber qué hacer y sin saber dónde ir. Luego dice perseguidos, quiere decir acosados, en todo acosados. Y la última palabra que usted ve aquí dice abatidos, que significa desamparados o abandonados o destruidos, o no destruidos, derribados. Esa es la palabra que quiere decir. Abatidos quiere decir derribados, abandonados. Pues bien, cuando usted lee estas palabras que le acabo de explicar, esto no describen a una vida fácil, desde luego. Aquí no está describiendo un caminar de rosas, está describiendo una vida que es complicada. Pero observe algo que le voy a decir y que está aquí, no es invento mío, está aquí. Yo no he descubierto nada, simplemente mi trabajo es explicar. En cada una de estas palabras subrayadas hay otra al lado de ella que representa un contraste. Por ejemplo, atribulados, la palabra que está al lado de atribulados es angustiado. Si veis, es el contraste. Estamos atribulados, pero no angustiados. Ahí está el contraste. Perplejos, pero no desesperados. Luego dice perseguidos, pero no desamparados. Abatidos, pero no destruidos. Quiere decir que al lado de cada una de estas palabras que describen quebrantamiento, sufrimiento, adversidad, situaciones problemáticas, hay otra palabra que contrasta con la primera. Pues bien, esas palabras, esas cuatro que están ahí, representan el beneficio nuestro en medio de esas situaciones adversas. Representan el mensaje de Dios para traernos calma y tranquilidad en medio de esas situaciones difíciles. El punto es que en la vida, usted y yo, y toda persona que conoce a Cristo, seremos atribulados, seremos presionados en todo, nos quedaremos desconcertados, confundidos, sin saber explicar el por qué nos está sucediendo esto. Seremos acosados y seremos en ocasiones hasta derribados también, preguntándonos si alguna vez podremos volver a levantarnos. Todo esto, estos dos versículos que les acabo de leer, explicándole las palabras y el contraste de esa palabra, lo único que nos deja ver es que la vida es difícil. La vida que usted y yo estamos viviendo, no importa cómo la miremos, es complicada. Y digo que es complicada porque hay cosas que nos ocurren sin que nosotros necesariamente hayamos hecho algo incorrecto. Simplemente sucede. Usted se pregunta, ¿qué he hecho yo para merecer esto? Y la respuesta es nada. Simplemente sucedieron esas cosas a usted. Y cuando digo esto, me acuerdo de años atrás, cuando a mi esposa fue diagnosticada con cáncer. La pregunta que me hacían los hermanos en la iglesia es, pero pobrecita, ¿cómo ella se va a merecer esto? ¿Qué hizo ella para merecerse ese diagnóstico? Absolutamente nada. Simplemente, como les acabo de explicar, sucedió inesperadamente. Ahora, esa noticia
la afectó profundamente a ella. No es para menos, era de esperarse. Nadie quiere oír esa palabra, nadie quiere ser diagnosticado con algo así. Y no solamente le afectó a ella profundamente, a mí en lo personal me agobió, me atribuló, me trituró también emocionalmente hablando. Y yo me acuerdo que en aquellos tiempos yo estaba pastoreando una iglesia en Miami, no vivíamos allá, mi familia me acompañaba a Miami los fines de semana y yo viajaba durante la semana a atender el ministerio desde donde vivía Miami. Lo que quiero decirle es que a pesar de ese sufrimiento, de ese quebrantamiento inesperado que el Señor permitió que suceda en nuestras vidas, en nuestra familia, el ministerio y la responsabilidad que yo tenía como pastor y de atender una iglesia seguía. Me di cuenta que la vida seguía igual, nada se detenía. Igual yo tenía que atender las actividades administrativas del ministerio, a las personas que necesitaban consejería tenía que aconsejarlas, tenía que animar a los que estaban desanimados cuando yo mismo era parte de ese grupo que necesitaba ser animado también. Tenía que enseñar entre semana, tenía que visitar y preparar también el mensaje para el domingo. La vida continuaba, los días seguían y uno no sabía si tendría fuerzas para levantarse al siguiente día. Eso es parte de la vida del quebrantamiento. Cuando nosotros leemos las Escrituras con una perspicacia diferente, nos damos cuenta que nos está hablando directamente a nuestras vidas. De tal manera que cuando leemos estos dos versículos que acabo de leerles de 2 Corintios 4, 8 y 9, no solamente estamos leyendo acerca de Pablo pasando por estas adversidades que él nos está diciendo, aunque sabemos que fue verdad, sabemos que Pablo pasó por estas cosas. Pablo no está hablando de algo teórico, sino de experiencias reales. Pero lo que quiero decirle es que no solo estas experiencias adversas se limitan a Pablo, sino que la Biblia, cuando habla de ellas, nos habla a nosotros también, porque es como que nosotros estuviésemos leyendo nuestra propia biografía. Se trata de pruebas con las cuales nos identificamos y sufrimientos que también nos quebrantan y nos producen mucho dolor. Lo que pasa es que nosotros no podemos ver lo que está a la vuelta de la esquina. Nosotros no podemos ver lo que está más adelante, porque nuestro conocimiento está limitado a pedazos pequeños, ya que no podemos figurarlo todo. No tenemos ese poder de Dios para nosotros anticipar y ver dónde va a empezar algo y dónde va a terminar. Pero lo que quiero decirle es que a pesar de todo ese sufrimiento, adversidad y quebrantamiento, la vida sigue. La vida sigue. Y nosotros, usted y yo, nos preguntamos, ¿y qué hacemos? ¿Qué hacemos en medio de eso? ¿Cómo manejamos esas situaciones? Porque pueden ser abrumadoras, pueden debilitarnos en gran manera, dejarnos sin fuerzas y sin saber qué hacer. Pues aquí es donde Romanos 8:28 llega a ser una parte vivencial en la vida suya, en la vida mía y en la vida de todo creyente que conoce a Dios y lo tiene como su Señor y Salvador. Romanos 8:28 dice: y sabemos que Dios hace que todas las cosas ayuden para bien a los que lo aman. Esto es, a los que son llamados conforme a su propósito. Yo estoy seguro que usted ha leído este versículo. Es más, quizás lo tiene pegado en su espejo, en su casa o en su oficina, en su escritorio. Yo estoy seguro que usted lo ha leído en más de una ocasión. Tal vez se lo ha hasta memorizado. Usted lo ha repetido, lo ha hablado, quizás hasta lo ha enseñado. Pero en esta mañana me gustaría que usted viera
estas palabras en este versículo más profundamente y que viera cómo se aplican de una manera práctica en la vida suya. Pero antes de entrar en la explicación de este versículo, Romanos 8:28, permítame llevarlo al contexto para que este versículo cobre vida en nosotros y sus palabras resalten a nuestra vista y sea como que por primera vez las escuchamos y hagan una gran diferencia en nuestra vida y nos impacten profundamente en medio de cualquier situación adversa por la que usted podría estar pasando. Los voy a llevar al versículo 25. Versículo 25, 3 anteriores, que ya lo leímos al principio, dice: pero si esperamos lo que no vemos. ¿Sí ve? Lo que no vemos, lo he subrayado ahí, lo que no vemos. Y luego el 26 dice: y asimismo también el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, porque no sabemos. Aquí hay dos expresiones que son muy importantes. Lo que no vemos, porque no sabemos. ¿Qué no vemos? No vemos lo que está delante de nosotros en la vida. Es imposible poder anticipar lo que va a suceder a la vuelta de la esquina. Lo acabo de decir hace un momento. Eso es lo que no vemos. No vemos lo que viene adelante en la vida de cada uno de nosotros. ¿Y qué es lo que no sabemos? Pablo dice que no sabemos orar como deberíamos de hacerlo. No sabemos. Y le doy la razón a Pablo, porque cuando pasamos por esa situación de mi esposa que le acabo de mencionar hace un momento, tengo que reconocer que yo no sabía cómo orar. Estaba totalmente desconcertado, confundido, perplejo, boquiabierta y no acababa de reaccionar. No sabía qué decir, no sabía qué pedir, balbuceaba palabras. Y no solamente eso, no tenía ni idea cómo iba a poder predicar el domingo siguiente en medio de ese dolor, de esa adversidad y de ese quebrantamiento. Lo que quiero decirle, mis amados, es que no vemos ni sabemos con ningún sentido de perspectiva. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo. De hecho, la situación podría ser tan difícil al punto que el Espíritu Santo ora intercediendo por nosotros con gemidos indecibles, es decir, con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Tal es la situación tan abrumadora por la que la persona pasa que simplemente no sabe coordinar las palabras para poder hacer una oración razonable e inteligente delante de Dios, a tal punto que es el propio Espíritu de Dios que tiene que intervenir en favor nuestro para esos gemidos y esas palabras que no hacen sentido, que nosotros estamos diciendo, Él las lleve delante del Padre y tomen sentido delante de Él. Así que, ya que no vemos y ya que no sabemos, entonces no nos queda otro lugar donde mirar sino arriba. ¿Verdad que sí? No hay ningún lugar alrededor nuestro en donde encontrar refugio y respuesta a esos sufrimientos nuestros. Entonces el único lugar donde nos toca mirar es arriba. Y arriba hay solamente uno a quien usted y yo podemos recurrir. Y Él es el único que puede ver y que puede saber. Él es el único que ve y el único que sabe. Y me atrevo a añadir que no solamente es el único que ve y el único que sabe, sino que la Biblia dice que sus caminos no son nuestros caminos y que sus pensamientos no son nuestros pensamientos. La Biblia dice que los caminos de Dios son mejores que los nuestros y los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros. Por lo tanto, a la luz de eso, a la luz de que yo miro arriba y veo a uno que sí sabe y que sí ve y que sus caminos son mejores que los míos y sus pensamientos más altos que los míos, entonces lo busco a Él con un sentido de confianza, con un profundo sentido de confianza. Me vuelvo a Él y lo busco. Aquí es entonces donde Romanos 8:28 cobra vida.
aquí es donde Romanos 8:28 juega un papel fundamental en mi vida. Y dice, y sabemos, mire cómo empieza. Sabemos, dice, aquí hay una promesa que es verdad y que nosotros sabemos. Aquí hay una promesa que necesitamos usted y yo apropiarnos de ella y que no podemos ignorarla. Si ve, yo no espero que las palabras que vienen sean verdad. Yo no pienso solamente que las palabras que vienen a continuación sean verdad. Yo lo sé. Tengo una certeza absoluta. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es que ponemos nuestra fe absoluta en las palabras que siguen a continuación. Yo pongo mi total confianza en estas palabras que siguen después de ese sabemos. ¿Qué sé? Yo sé que esto que va a venir a continuación, que el apóstol Pablo está escribiendo y que viene directamente para mí y para usted, son verdad. Eso sé. Estoy convencido. No tengo la menor duda. Sabemos que esto es verdad. ¿Y qué es verdad? Pues ahí dice que Dios hace. Dios hace. Dios hace que pasemos por esas situaciones. No porque Él es un Dios cruel o aguafiestas, sino porque Él es un Dios sabio. Y ya sea que Él personalmente lo haga, o ya sea que Él permita que esas cosas sucedan, el asunto es que Él está detrás de esas situaciones. La mano redentora del Señor está detrás de esas situaciones. ¿Por qué? Porque el plan no es mío, el plan es de Dios. El proyecto no es mío. El proyecto de que yo llegue a ser a la imagen de Jesucristo, el Hijo de Dios, no es mío. Eso es de Dios. Por eso es que digo que Él está detrás del asunto. Él es Dios, nosotros no. Lo cual quiere decir que todo ese plan, todo ese proyecto que Él está activamente desenvolviendo e incansablemente haciéndolo desenvolverse en nuestras vidas, está en las manos de Dios, está en sus manos. Él sabe lo que está haciendo en usted y a mí. Aún en medio de este aparente enredo en que me encuentro, o usted se encuentra, o cualquier persona se podría encontrar, que le produzca dolor y quebrantamiento, y usted no sabe cuándo vaya a terminar, Dios está obrando, Dios está haciendo, Dios está trabajando, el plan de Él se está desenvolviendo. Si ve, nosotros no lo vemos como un buen plan. ¿Por qué? Porque nos produce dolor. Nosotros lo vemos como una tormenta, como una tempestad que viene encima de nosotros. Pero observen lo que dice Nahum 1:3. Dice, el Señor marcha en el huracán y en la tempestad. ¿Se da cuenta? El Señor marcha en el huracán y en la tempestad. Él es el Señor. Las nubes son el polvo de sus pies. ¿Sí ve? Él hace estas cosas. Él las permite. Él las aprueba. Y la pregunta es, ¿qué es lo que Él hace? ¿Qué es lo que Él permite? ¿Y qué es lo que Él aprueba? Pues Romanos dice, el mismo versículo 28, que Dios hace, Dios permite y Dios aprueba que todas, no solamente las buenas, por las cuales damos gracias a Dios y nos regocijamos y son un deleite para nosotros, sino que también incluye aquellas que no son tan buenas y que parece que nos parten el alma, pero dice que Dios hace, Dios aprueba, Dios permite que todas las cosas cooperen juntas, trabajen juntas para el bien de los que aman a Dios. Y todo eso redunda para la gloria de Dios también. Por lo tanto, me recuerdo eso. Esto que le acabo de leer de Romanos 8:28, me lo recuerdo constantemente a mí mismo cuando me doy cuenta que la vida es dura, complicada. Y ahí es cuando le digo al Señor, Señor, cementa esa verdad en mi mente, aunque en mi ignorancia
no alcance a comprender esas palabras. Si ve los juicios, los designios de Dios son justos y verdaderos, pero tan complicados en discernirlos, tan difíciles de entender. Por eso es que el mismo apóstol Pablo en Romanos 11:33 dijo: oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán incomprensibles son sus juicios e inescrutables sus caminos. Si ve los juicios de Dios, los caminos de Dios, los planes de Dios, los propósitos de Dios son incomprensibles. No los podemos comprender. Son inescrutables. Van allá de cualquier explicación. Y todo eso, aunque incomprensible e inescrutable, Pablo dice que todo eso trabaja junto para mi bien y para la gloria de Dios. Porque todo, de nuevo, el énfasis en el todo lo que toca nuestras vidas va de acuerdo a su propósito y a su plan. Por lo tanto, aquí tenemos una lección. ¿Cuál es la lección? Cuando usted se encuentre en medio de obstáculos inesperados, recuerde que esa crisis le enseñará a tener presente lo que es más importante en la vida. Lo que es más importante en la vida no es la vacación que usted va a tomar, la casa que quiere comprar, el carro nuevo que quiere estrenar, sitios que quiere ir. No, eso no es lo más importante en la vida. Cuando pasamos por quebrantamiento y dolor, eso nos recuerda y nos ayuda a tener presente lo que es más importante. ¿Y qué es más importante en la vida? Lo más importante en la vida, mis amados, es que nosotros entendamos cuál es el objetivo y cuál es el plan de Dios para la vida suya y para la vida mía. ¿Qué es lo que Dios quiere conseguir por medio de permitir, aprobar y hacer que estas situaciones adversas e inesperadas, por cierto, toquen nuestra vida? Si no es que nosotros lleguemos a alcanzar la madurez del varón perfecto y que seamos hechos a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el proyecto. Ese es el proyecto. Eso es lo importante. En estos momentos, en este mismo momento que yo me estoy dirigiendo a usted, yo no sé por lo que usted está pasando, pero asumiendo que está pasando por una situación difícil, le digo que Dios sabe lo que está haciendo, porque Él es Dios y nosotros no. Y lo está permitiendo no para arruinarlo ni para destruirlo. Él simplemente lo que está haciendo es quebrantando su corazón. Él simplemente lo que está haciendo es interfiriendo con nuestra terca voluntad de querer hacer las cosas a nuestra manera y a nuestro tiempo y como a nosotros nos dé la gana. Figurativamente hablando, lo que el Señor está haciendo es cortándonos las piernas para que dejemos de caminar con nuestras propias fuerzas. Él no quiere que nosotros hagamos eso. Es más, Deuteronomio 8:2 lo dice de una forma que usted no puede olvidarla. Acuérdate, dice, de todo el camino por donde te ha conducido el Señor tu Dios estos 40 años en el desierto. 40 años en el desierto. Dios condujo al pueblo de Israel y ahora les dice, acuérdate de todo lo que ha venido sucediendo desde el principio hasta ahora, 40 años. ¿Y con qué propósito tenían que acordarse de todas esas cosas que habían sucedido en el camino durante esos 40 años? ¿Cuál sería la razón por la que Dios permitió todo eso? Con el fin de humillarte y de probarte. ¿Para qué? Para saber lo que estaba en tu corazón. Fíjense usted, 40 años en el desierto. ¿Para qué? Para saber. ¿Sí ve? Porque no sabemos. Para saber lo que estaba en tu corazón. Ahora, no es que Dios no sabía lo que estaba en el corazón de ellos. Y no es que Dios no sabe lo que está en el corazón suyo y del mío.
Desde luego que sí. Pero lo hizo para que usted y yo nos demos cuenta de lo que está aquí adentro en nuestro corazón. Usted y yo necesitamos ver lo que hay aquí y necesitamos saber lo que hay aquí. Porque como Pablo dijo, no vemos y no sabemos. Pero Dios quiere que nosotros veamos y sepamos lo que hay en nuestro corazón. Y luego de eso, ¿qué? Y luego de eso, volvernos a Dios y alabarlo por su gracia, por su bondad, por su misericordia, por su paciencia y por su compasión en nuestras vidas. Y eso es lo que el Señor quiere que hagamos. Y esa es mi oración para usted y para todas las personas que me están escuchando esta mañana. Que esta situación por la que está pasando sea para que nosotros nos demos cuenta de lo que hay aquí y luego de eso nos volvamos a Él y lo alabemos por lo que Él es, el Dios majestuoso de todo el universo, el Señor, su refugio, su pronto auxilio. Incline su rostro para orar. Padre, no tengo ni idea lo que tú estás comunicando a cada uno de los oyentes en este momento. Pero sé una cosa, que te conozco a ti y te he confiado a través de mi vida, incluso cuando no sabía a dónde ir. Gracias por nunca haberme dejado en el aire, sin dirección. Gracias por enseñarme las lecciones más difíciles de la vida, cuando ni siquiera podía explicar el por qué habían sucedido. Pausamos en este momento para alabarte, Señor, y pedirte que nos prepares para lo que tengas separado para nosotros. Que tu poder se perfeccione en nuestras debilidades y que todo nos ayude a bien y podamos decir, todo está bien conmigo. Dios ha sido bueno conmigo. Al principiar esta semana, cementa estas verdades en nuestra mente y corazón y ayúdanos a tener presente el cuadro entero de lo que tú quieres hacer en nuestras vidas, de tal manera que nunca olvidemos que tú no desperdicias nada, que todo lo haces con un propósito e intencionalmente, para poder permitir que nosotros lleguemos a ser a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Recuérdanos esta verdad, Padre, a lo largo de esta semana. Y cuando en un determinado día las cosas quizás no estén saliendo como nosotros quisiéramos, recordemos esto y seamos alentados por esta promesa de que tú estás en control, estás detrás de ese asunto y sabes lo que estás haciendo. Te ponemos nuestras vidas en las manos tuyas. Cualquier necesidad que los oyentes estén pasando, llámese necesidad de sanidad, porque están pasando por algún dolor físico, alguna enfermedad, estrechones, apretones económicos, situaciones emocionales, incertidumbre, miedos, angustias, ansiedades, situaciones imaginarias que llegan a nuestra mente con el propósito de desestabilizarnos y robarnos el gozo y la paz. Mi Dios, toma todo eso y óbralo para bien, de tal manera que no nos quedemos callados y nuestra boca pronuncie y declare alabanzas todo el día a tu nombre, dándote en todo gracias, porque nosotros sabemos que tú eres un Dios bueno y todo lo haces para nuestro bien y para tu gloria. Protégenos, guárdanos, cuídanos, susténtanos a nuestros esposos,
a nuestros esposos, a nuestros hijos, nuestros nietos, a los planes que tenemos, decisiones que tenemos que tomar. Danos dirección, por favor, dirígenos. Sé tú nuestra brújula. Redime todo dolor, toda pena y obra todo para bien. Te amamos, Señor. Tú sabes, tú que sabes y ves lo que hay en nuestro corazón, sabes que te amamos. Agradecido siempre de tu generosidad y de tu amor inmerecido hacia nosotros. Te exaltamos, te alabamos, te honramos y te glorificamos. Bendito seas hoy y siempre. Recibe la gloria, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén y amén. Gracias una vez más por haber estado con nosotros. Comparte el enlace. Hágalo partícipe a conocidos, amigos, familiares. Se lo vamos a agradecer mucho. Y la próxima semana estaremos con un nuevo mensaje de la palabra de Dios. Les deseamos desde aquí una semana de bendición, del poder y la gracia de Dios en la vida de ustedes. Gracias por orar por nosotros. Nosotros también los tenemos presentes en nuestras oraciones. Dios los bendiga.